Hola de nuevo, es un gusto estar con lo que habíamos comenzado con este nuevo proyecto complementario a la clase. Vamos a decir que este es nuestro segundo intento para ver cómo va más o menos acomodándose la cosa y si la vamos haciendo de manera adecuada. Los felicito por su esfuerzo y dedicación para ver que este primer intento ocurriera. Vamos a ver cómo vamos progresando con todas sus dudas y aclaraciones al respecto. Vale, pues el día de hoy nos corresponde revisar algunos conceptos que tienen que ver con la biofísica de la membrana celular, que prácticamente va a abarcar todos estos puntos y de los cuales van a ser los más importantes. Sin embargo, a pesar de que ya habíamos visto a someros rasgos algunas características de las membranas biológicas, bien vale la pena darles un pequeño repaso más porque no puedo, no puedo explicarles o no puedo terminar de explicar lo realmente importante que es para que el resto de su curso ustedes entiendan qué tan importante es conocer la membrana celular para entender la base de los siguientes temas que van a venir y posteriormente ir subiendo el nivel. Entonces comenzamos, ¿no? Nosotros habíamos empezado a hablar un poco de lo que era la membrana celular. Si comenzamos haciendo algunas características, podemos darnos cuenta que la membrana celular va a tener algunos detalles importantes a caracterizar. Primordialmente va a estar compuesta de fosfolípidos. Y como habíamos visto en la primera ocasión, dependiendo del tipo de célula, dependiendo del tipo de función, pues pueden ir variando desde los más conocidos como la fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina. Incluso puedes hablar de fosfatidilinositol. Así como distintas posibilidades, ¿no? Habíamos hablado algunas de las características esenciales de la membrana. En general, gracias al poder de la microscopía óptica, somos nosotros capaces de ver objetos que más o menos se encuentran en una magnitud de 2 micrómetros, 2 micras, ¿no? Sin embargo, la membrana durante mucho tiempo se ha considerado como una estructura que desafía la capacidad óptica inicial que tiene el microscopio para analizarla. Entonces, ¿cómo, cómo fue o cómo es actualmente la manera en que nosotros somos capaces de identificarla, ¿no? Primero que nada, valdría la pena hablar un poco respecto a los fosfolípidos, ¿no? Hay que recordar que esta cabeza polar va a tener una afinidad por la parte, va a tener una afinidad por la parte acuosa, por la parte líquida, y por lo tanto va a considerarse hidrofílica. En cambio, estas colitas de colesterol van a evitar en todo momento hacer contacto con el líquido, y esta parte es apolar y va a considerarse el segmento hidrófobo, que va a presentar un simple fosfolípido. Cuando nosotros analizamos estas dos características unidas, entonces estaríamos hablando de que se trata de una molécula anfipática, ¿no? Que tiene tanto una porción que es afín por el hidrofílica como una porción que es hidrofóbica, ¿no? Y no solamente nos estamos refiriendo por hidrofobia
algo que, por ejemplo, puede existir en ciertas enfermedades como la rabia. Eso es una cosa como completamente diferente. En fin, vamos, si nosotros analizamos primero que nada el comportamiento de los fosfolípidos, si por ejemplo tenemos un medio acuoso y decidimos lanzar a nuestro pequeño fosfolípido literalmente al agua, un único y exclusivo fosfolípido lo que va a hacer posición en la que la cabeza se encuentra en contacto con el líquido y las colas o las patitas de colesterol se alejen de él. De hecho, gracias a estas estructuras en particular es que la membrana tiene cierta rigidez, cosa importante que no tenemos que olvidar ahora que realmente volvamos a enumerar sus funciones y viéndolo desde una perspectiva más amplia, claro está. Los fosfolípidos tienen también la capacidad de asociarse una vez que se encuentran en un medio. Nosotros comenzamos con un único fosfolípido inicial, pero ¿qué tal si en un siguiente escenario nosotros lanzáramos varios fosfolípidos al mismo medio acuoso? Entonces se darán cuenta que los fosfolípidos van a tender a agruparse y a crear de nuevo un pequeño núcleo que va a proteger las colas fosfolipídicas del medio acuoso y va a favorecer la interacción de las cabezas hidrofílicas con el medio acuoso. Esta formación originalmente, que si se fijan son varios pero no tantos como para formar una membrana, porque estamos hablando de unas cantidades enormes, es lo que nosotros llegamos a conocer como micelas, ¿no? Y finalmente, cuando nosotros alcanzamos un grado mucho mayor en la cantidad de fosfolípidos, es cuando adquieren esta configuración que nosotros vamos conociendo, que no solamente es una, sino también dos capas. Y adquiere la conformación que ustedes conocen, que es la bicapa fosfolipídica, ¿no? Habíamos hablado de que, por ejemplo, existía una cara E y una cara P, ¿no? Refiriéndose que la cara P tiene más bien una inclinación protoplásmica, o sea, hacia el interior de la célula, con respecto a la cara E, que se enfoca más que nada en el exterior o en la parte extracelular. Eso es una manera de que nosotros lo podemos recordar. Como ustedes saben, cuando hablamos de estructuras tan pequeñas, en realidad hablamos incluso a nivel de medidas como los nanómetros. Por lo tanto, hay que tener algunas consideraciones adicionales. Como ustedes saben y como mencioné al principio, la máxima capacidad que va a tener esta va a ser aproximadamente de 2 micras. Entonces, ¿cómo superamos esta aparente barrera? Gracias a la invención de la microscopía electrónica de transmisión, es que nosotros podemos pasar de esta cifra a cifras mucho más pequeñas que ya entran en el mundo de los nanómetros y en realidad nos permiten apreciar la verdadera estructura que esto representa. Así como estas casas se aprecian de esta manera, vamos a ver que existen dos áreas densas y un área central lúcida, y va a formar una estructura trilaminar que ustedes en primer año seguramente les describieron como la famosa unidad de membrana, ¿no? Disculpen la letra, pero como que la pluma esta que tengo para marcar no es precisamente
precisamente la mejor para pantalla y creo que, pero algo mejor que mis dedos imagino que es. Entonces, una vez que nosotros tenemos estructurado esto, tenemos que armar algunas otras ideas, pero vamos a avanzar a lo siguiente. A grandes rasgos, ¿cuáles son las funciones que tiene una membrana? La primera función que tiene la membrana celular en los individuos es una diferenciación entre el medio externo con respecto al medio interno, hablando estrictamente a nivel celular. También la membrana va a ser un sitio de alojamiento de distintas proteínas. Cuando nosotros hablamos de proteínas membranales, nosotros tenemos dos grandes familias a considerar, lo que son conocidas como las proteínas integrales y lo que es conocido como las proteínas periféricas. ¿Cuál es la gran diferencia a grandes rasgos? Bueno, si nosotros dibujáramos algunos segmentos de membrana, en este caso, apreciaríamos el siguiente detalle. Vamos a ver, vamos a dibujar un poquito más acá, un poquito más acá. Vamos a ver. Representado con estas dos estructuras poco talentosamente dibujadas, vamos a darnos cuenta que proteína integral se refiere a aquellas proteínas que se encuentren en las dos caras de la membrana, tanto en la cara externa como en la cara protoplásmica. Generalmente es el caso de proteínas transmembranales como los receptores para proteínas G, como los distintos canales, poros y acarreadores que hemos visto. Sin embargo, generalmente las proteínas integrales se caracterizan por uniones covalentes que les permiten estar firmemente adheridas a la membrana celular. En cambio, las proteínas periféricas lo que van a tener por definición va a ser que normalmente solamente se encuentran en una cara, ya sea la interna, ya sea la externa, y generalmente en su función, no siempre, pero se puede llegar a asociar con el hecho de que pueda despegarse alguna de estas proteínas, ya sea que para que realice alguna función importante a la hora de mencionar la cascada celular. Ok. Nosotros hemos estado hablando de algunos valores relevantes como el coeficiente de partición, el coeficiente de difusión, y también nosotros nos hemos estado dando cuenta que una de las funciones de la membrana es que existe una permeabilidad selectiva y va más allá de solamente la ósmosis, que es un concepto que nosotros ya hemos revisado, que dependiendo de las características de determinado, ya sea ion, ya sea compuesto, lo que sea, si hay alguna estructura proteica dentro de la membrana celular que permita su paso, generalmente será específico y no permitirá el paso de otra cosa normalmente no tan específico para eso. ¿Cómo podemos hacer esto relevante? De la siguiente manera. También el punto de vista inicial que nos interesa más de la membrana celular
es que también puede ser percibida como un circuito eléctrico cerrado, que es un detalle que veremos un poco más adelante y lo iremos concretando poco a poco, al menos desde la perspectiva que un médico necesita conocer al nivel que vamos manejando con ustedes. Ok, nosotros vamos a tener en cuenta que la membrana tiene múltiples funciones, pero su función protectora del medio externo contra el medio interno y como una señalizadora del tráfico, más que celular, el tráfico molecular que ocurre aquí, va a permitir que ocurran una serie de fenómenos importantes que nosotros tenemos que analizar. Como todo en la vida, la mejor manera de aproximarnos a las explicaciones más complejas es a través de una historia, ¿no? Voy a tratar de hacerlo de la manera más representativa que pueda. Vale, pues, sin que nadie se ofenda, no está dirigido a nadie, no es crítica ni nada por el estilo, solamente lo menciono como por propósitos educativos. Vamos a localizarnos en alguna de esas prepas medio fresonas que hay por ahí, donde ya sabes, nunca va a faltar la chica que es un poquito más robustita, simpática, agradable, muy inteligente, muy inteligente. Sin embargo, el hecho es que en ciertas épocas de la vida, pues al menos fue un poco mi vivencia, el exceso de inteligencia más que atraer, como que repele a algunas personas. Y pues le podemos poner pecas si quieren, incluso un poco de acné. Es la chica más grande que hay en el aula. Vamos a ponerle de nombre K. Sin embargo, como todos los opuestos en la vida, hallamos a alguien de tamaño mucho más normal. Es alguien fresco, agradable, buena onda. Hasta usa sus lentes de sol. Todo un galán, el que llega en motocicleta a la escuela. Y para hacer que nuestra historia sea un poco más interesante, digamos que que no tiene mayor problema para pasar sus distintas materias para ser exitoso y que tiene todas las capacidades del mundo para lograrlo, ¿no? Y vamos a llamar al, al siguiente sujeto Na. Vamos a representar esto con Vamos a representar esto con lo que a lo mejor es el sueño de alguno de ustedes algún día. Dispensen las historias tan locuaces, pero he visto en el pasado que llegan a funcionar. Vamos a hacer esto un poquito más estrecho.
y vamos a tapizarlo con un poro. Vamos a decir que funciona de esta manera en esta ocasión. Pregunta número 1. Entre K y Na, ¿quién será el que tenga mayor facilidad para atravesar este poro con mayor facilidad? Si se fijan, desde este momento empezamos nosotros no solamente... Habíamos mencionado hace rato un concepto que se conoce como permeabilidad selectiva, pero en realidad, cuando hablamos de permeabilidad, también estamos mencionando la posibilidad de que, como ustedes se habrán dado cuenta, K es la representación del potasio y Na es la representación del sodio. Y de entrada, pues vamos viendo que una es más grandecita que el otro. Eso quiere decir que a pesar de que una sustancia, lo que sea, pueda ser selectivamente permeable, no necesariamente, aunque dos cosas sean permeables, quiere decir que tienen el mismo grado de permeabilidad. Entonces, desde aquí nosotros podemos darnos cuenta que la permeabilidad va a presentar grados, ¿no? Estos grados de permeabilidad pueden existir dependiendo de las propiedades químicas y de las propiedades eléctricas que tengan cada uno de los respectivos iones. Recordando que el concepto de ion son estos átomos, estos compuestos de la tabla periódica que una vez que se encuentran en solución adquieren una carga o un comportamiento eléctrico. Entonces tienen propiedades tanto físico-eléctricas como propiedades químicas que dependen más que nada, por ejemplo, de la concentración y de cada uno de los detalles particulares que pueda tener cada uno de estos elementos por sí. Si usted respondió a la pregunta número 1 diciendo que el sodio debería tener mayor facilidad para atravesar que el potasio, este espacio membranal espontáneo que hay aquí, en realidad se encontraría en lo correcto. Nada más que hay un conceptito que nosotros hemos visto en bioquímica y que a lo mejor también usted vio en su preparatoria, que más o menos tiene una aplicación en la vida real. Como suele pasar con los chicos populares, este cuate hasta tiene billetes, le vamos a poner aquí unos dólares incluso, ¿no? El problema de los chicos como este es que se vuelven muy populares. Tan populares que se empiezan a rodear, digamos, de un montón de chicas, digamos de un montón de amigos que van rodeando al individuo de tal forma que, a pesar de que su tamaño real no excede estas dimensiones, la verdad es que por su efecto de atracción, digámoslo de alguna manera, pues resultó ser un
resultó ser un tanto más grande que K al final. Estamos hablando de un tamaño relativo. Y también lo estamos como mencionando un concepto que en apariencia es difícil, de una manera, si quieren, que peca un poco de tonta, pero sirve para ilustrar el tema. Si usted se puso a pensar que la molécula de sodio tiene la capacidad de atraer alguna molécula en particular dentro de los líquidos corporales y pensó que todas estas moleculitas tan inquietas y pubertas y alegres y seguidoras se llaman H2O o agua, se encontraba en lo correcto. Y esta es una propiedad en la bioquímica que nosotros solemos conocer como solvatación. Y es una buena oportunidad de recordar esto. Entonces, al final de nuestra historia, nos daremos cuenta que la aparente falta de popularidad de Cal se va a traducir en que, a pesar de sus desventajas iniciales, pueda acabar en algún lugar un tanto mejor que originalmente este hombre, que se va a llenar de bendiciones ajenas. Y de aquí cuál podemos sacar que es la conclusión. Cuando nosotros hablábamos de los distintos iones, habíamos visto que el ion más importante extracelularmente es el sodio, y el más importante en cuanto a cantidad, y estamos hablando de cationes en este caso, intracelularmente es el potasio. Para propósitos prácticos, podemos decir aquí que, a pesar de que esta es una realidad, el potasio va a ser el más permeable ion que atraviesa la membrana. Y esto va a ser definitorio para un concepto más importante que nosotros estamos a punto de abordar, que tiene que ver con el potencial de equilibrio y el potencial membranal o potencial de membrana. Tercer y último detalle. En este dibujo, en esta animación o parodia de la vida, hay un error que cometí muy a propósito desde el principio. ¿Crees poder identificarlo antes de que pasen unos 10 segundos? Tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc. Si tu respuesta fue que, pensando que esto es el exterior de la célula y pensando que esta es la parte protoplásmica, que el sodio en efecto tiene la tendencia de ir del exterior al interior de la célula siguiendo la diferencia de gradientes de concentración, te habrás dado cuenta que en realidad el flujo que sigue el potasio en condiciones normales tendría que comenzar del interior
al exterior de la célula. Esto es un detalle sumamente importante que ustedes tienen que recordar. Entonces, a pesar de que ambos eran iones, ambos eran cationes, tienen distintas direcciones a través de su recorrido de la membrana. Y esto es lo más importante que ustedes tienen que recordar. Y si esta historia tan simple les ha quedado adecuada, creo que los siguientes conceptos serán un tanto más fáciles de entender. Ya habíamos visto algunos de estos conceptos, habíamos hablado un poco del coeficiente de partición, que tiene que ver un tanto de la solubilidad del aceite contra el agua. Habíamos analizado algunos de los factores más importantes que tienen que ver en la velocidad de difusión. A mayor permeabilidad, entonces debe existir una mayor velocidad para la difusión, y también dependerá de qué tan grande sea la diferencia del gradiente de concentración, así como cuánta superficie existe para que se pueda difundir en un medio. ¿Recuerdan ustedes que nosotros hemos estado hablando de un concepto un tanto particular, ¿no? Realmente la parte física más profunda a entender queda como por el día de hoy un poco fuera de los objetivos, pero lo que debemos entender es esta palabrita. Un potencial. ¿Qué podemos entender como un potencial? Lo podemos entender desde dos perspectivas. La primera perspectiva se referiría como a la capacidad que existe de que un evento ocurra o se realice, sin embargo, no es lo mismo que algo sea posible a que de hecho esté ocurriendo, ¿no? Así como ustedes habían visto desde sus clases de preparatoria que existe una diferencia entre la energía potencial y la energía mecánica, ¿no? Donde prácticamente la acción ya ocurrió. Esto solamente es más bien como una posibilidad. Y también la energía potencial o un potencial desde el punto de vista eléctrico se refiere a que, considerando las propiedades tanto químicas como eléctricas que van a presentarse debido a la diferencia de concentraciones entre un soluto a nivel extracelular contra un soluto a nivel intracelular, va a generar que exista una diferencia entre el exterior y el interior, y esa diferencia va a generar una carga, ya sea positiva, ya sea negativa, y va a existir la presencia de potencial. Cuando nosotros hablamos de un potencial de equilibrio, prácticamente es sinónimo de hablar de una de las ecuaciones más importantes en la enseñanza básica de la fisiología, que es la ecuación de Nernst, en el que toma en cuenta cuál es la máxima capacidad de equilibrio que tiene un ion para que esté en balance con un lado respecto al otro de la membrana. Y nosotros podemos calcular
que el potencial de equilibrio del potasio aproximadamente se va a encontrar en más o menos menos 90 milivoltios, que va a variar dependiendo la célula que estemos nosotros platicando, pero en realidad difícilmente se sale de esta variante. La ecuación de Nernst no es necesario que ustedes en términos prácticos para su examen se la sepan de memoria, pero para calcular el potencial de equilibrio de cada ion van a multiplicar estas constantes que tienen que ver con la temperatura en Kelvin, con la carga del ion, con la diferencia que hay entre la concentración interna y la concentración externa, para finalmente calcular el potencial de equilibrio dependiendo cada ion que ustedes anden buscando en particular. En general del potasio se maneja aquí. En general del sodio podemos poner que son 40 milivoltios, 30 a 40 milivoltios positivos, y se darán cuenta que prácticamente cada ion que ustedes quieran calcular va a tener su propio potencial de equilibrio a analizar. Sin embargo, los más relevantes son el sodio y el potasio, y le podemos agregar también el cloro, y van a ver ahorita qué importancia adicional va a presentar. Hay un concepto que generalmente se incluye en el libro de Boron, que es mencionado en otros libros, pero siento que hay un poco más de hincapié en este con respecto a los demás, que es el famoso concepto de fuerza impulsora, o lo pueden decir como el driving force. Que puede ser calculada restando del potencial de membrana real el potencial de equilibrio el potencial de equilibrio que ustedes quieran de su elección. Sin embargo, nosotros hemos hablado hasta este momento de lo que es el potencial de equilibrio, pero ¿qué es este famoso potencial de membrana? El potencial de membrana, hablándolo de una manera franca, tiene que ver con la interacción de todos los iones que se encuentran en juego, definiendo estas diferencias eléctricas y químicas que hay entre el exterior y el interior de la membrana. Tenemos nosotros una variante interesante de la ecuación de Nernst, que se conoce como la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. Realmente la única diferencia relevante de esta con respecto a la de Nernst es que incluye tanto la contribución que tiene el potasio, como la contribución que tiene el sodio, como la contribución que tiene el cloro. No necesariamente incluyen el calcio, pero en esta fórmula lo incluyeron en esta ocasión, pero también puede incluirse, aunque normalmente van a encontrar más citado en los textos que se mencionan preferentemente estas tres. Entonces, ¿qué podemos finalmente entender de este concepto que se llama potencial de membrana? ¿Es una diferencia de potencial? Sí. ¿Y de dónde proviene? Ocurre en virtud de las diferencias electroquímicas que existen entre los iones que hay en el interior y el exterior de la membrana.
Ustedes se preguntarán, generalmente el potencial de membrana, aquí lo manejan aproximadamente entre menos 70 menos 80. ¿A cuál se dice que el potencial de membrana está influenciado por el ion más permeable en la membrana? Y si la respuesta que usted tiene al ion más permeable de la membrana y definitorio del potencial de membrana y pensó en el potasio, está usted en lo correcto. Porque si se fija, de todos los potenciales que nosotros nos mencionan aquí manejaron un 61 para el potencial del sodio, sigue siendo correcto, un 125 para el calcio, menos 47 para el cloro, menos 12 incluso para el bicarbonato. Cuando nosotros vemos esto y vemos esta cifra, de todos los valores que están aquí incluidos, este menos 88 es el valor más aproximado a esta realidad. Entonces podemos decir que el potencial de Nernst para el potasio es prácticamente el potencial de membrana. No prácticamente, pero es el más cercano de todas las opciones que ustedes tenían aquí. Y es el ion más permeable en condiciones de reposo para la célula. Si usted tiene claro este concepto, pues ya prácticamente se encuentra del otro lado para entender todo lo que va a venir después. Goldman-Hodgkin Katz, si por ejemplo nosotros desarrolláramos toda esta fórmula, seguiríamos aproximándonos a estos valores, a pesar de que estemos considerando los componentes y el aporte que vayan a tener el resto de los iones a nivel de su propia permeabilidad para definir el potencial de membrana. Una vez más nos encontramos aquí un esquema de los distintos componentes para el potencial de equilibrio. Podemos nosotros hablar desde un punto de vista químico, donde la palabra concentración agarra como un poco más de magnitud, y lejos de pensar en la palabra químico aquí, podemos decirlo como un potencial eléctrico, donde se consideran las cargas, ya sea positivas, ya sea negativas, cationes versus aniones. Y por ejemplo nos vuelven a hablar de un conceptito que habíamos revisado en el primer video, ¿no? que es el equilibrio de Gibbs-Donan. Como ustedes pueden ver y queda un poco más claro en este esquema, el líquido intracelular con respecto al líquido extracelular va a estar caracterizado por proteínas que si ustedes se dan cuenta, las proteínas no circulan libremente a través de los poros de la membrana, entonces tienen otros mecanismos para transporte y, sin embargo, hablamos de estructuras mucho más grandes que un simple ion. Por lo tanto, siempre va de default estar con una tendencia a la carga negativa el interior de la célula, y obviamente eso es parte de los eventos que condiciona que, por ejemplo, estos iones positivos también tengan la tendencia a entrar. Y el hecho de que exista el equilibrio de Gibbs-Donan se va a traducir en que la redistribución de los iones va a ser asimétrica, porque sencillamente estos nunca van a presentar un movimiento
que le permita adquirir equilibrio en la balanza de ambos lados. Volviendo a hablar un poco de las cuestiones eléctricas, vamos a ver que existen conceptos como la capacitancia, que se refiere más que nada a la energía eléctrica almacenada. Lo comparan aquí con una batería, y más que nada porque prácticamente el modelo de membrana desde el punto de vista eléctrico fisiológico pues es percibido como un condensador, y hay que hacer una importante diferencia con el término conductancia, que se refiere a qué tan fácilmente un ion va a ser permeable en la membrana. Y pues hay una relación inversamente proporcional a la resistencia. Mayor resistencia, menor conductancia. Mayor conductancia quiere decir que no presenta una resistencia. Y por ejemplo, cuando nos empiezan a hablar de resistencias, empezamos a darnos cuenta que las resistencias también pueden sumarse, ya sea que la disposición del circuito se encuentre en serie o paralelo, dependiendo de la perspectiva que se vea. Y estos conceptos van a agarrar mucho valor cuando ustedes estén en la parte del segundo bloque y hablemos un poco más al respecto, que tiene mucho que ver con esta cuestión que es la ley de Ohm, para la suma de las distintas resistencias en un circuito eléctrico. Una vez más, vemos aquí todos los componentes que comparan a la membrana celular con un circuito eléctrico. Pues vamos a tener que hay un exterior y un interior de la célula, que existe la presencia de un condensador, que podemos aplicar un determinado voltaje, una determinada carga, y que se puede topar con alguna resistencia. Finalmente, para acercarnos a los últimos detalles de la clase, esto lo habíamos nosotros comentado. Pero habíamos hablado de que hay distintas estructuras proteicas, ¿no? Unas estructuras se tratan en este caso de los poros. Otra estructura que no necesariamente tiene esta configuración, pero es una buena manera de abordarlo, se tratan de los canales. Y otra estructura se trata de los transportadores, o pueden ser incluso como los acarreadores. ¿Cuáles son las diferencias principales? Un poro literalmente es un agujero abierto gracias a que hay una proteína ahí gracias a que hay estas estructuras proteicas rodeándolo como pilares y no están tapando los fosfolípidos. Un ejemplo clásico que nosotros podemos ver al respecto de ello serían las acuaporinas. Por ejemplo, recuerdo que en la clase pasada nosotros estábamos mencionando un poco de diabetes, un poco de lo que era diabetes insípida, ¿no? Que tenía que ver con que por X o Y razón la famosa hormona antidiurética no estuviera realizando su función. Y en realidad su función en condiciones normales es la inducción de estos canales, estos poros tipo acuaporinas, a nivel de las partes finales de la nefrona, para que haya
para que haya una circulación de sodio y que a la vez sea capaz de llevarse el agua, por lo que habíamos visto del efecto de solvatación. La característica esencial del poro es que siempre está abierto, ¿no? Es comunidad bastante flexible en este sentido. Y cuando se refieren a un evento unitario se refiere a algo que ayude a activar el evento, pero en realidad como siempre está abierto, pues no hay ningún evento que precipite su activación. De los canales, esto me lo quiero reservar para la siguiente clase, que ya las cosas se empiezan a poner mejores. Esperemos. De los canales vamos a darnos cuenta que puede tratarse de que un canal pueda funcionar ya sea por ligando, por ejemplo. Y si se fijan, en general, tanto canales como transportadores, como poros, pero más que nada los canales y los transportadores pueden tener especificidad clara por algún ligando en específico. Pero también pueden estar acoplados a voltaje, pueden ser de tipo mecánicos, y ejemplos hay varios, y pueden encontrarse abiertos a ratos, y el evento que determina su utilidad es cuándo se abre este canal y qué características va a adquirir, y es uno de los detalles que vamos a ver para las siguientes clases. Ahora que la cosa se ponga un poco más interesante, un transportador en realidad no se encuentra abierto. Si se fijan, esto no es una puerta como ustedes lo perciben acá que puede abrir algo. En realidad lo que tiene que ocurrir es que los pequeños huecos que ven aquí sean ocupados, y esto condicione que ocurra un cambio en la configuración de la proteína que transporte literalmente de un lado a otro, y es un sistema también altamente saturable. Entonces depende de un ciclo de cambios conformacionales. Y prácticamente con eso el día de hoy vamos a quedarnos. Creo que hay todavía algún concepto por ahí a analizar. Déjenme ver. Bueno, es más como de la siguiente clase. Bueno, indicaciones para las siguientes clases. Primero que nada, les voy a compartir una pequeña historia que no había tenido la oportunidad de mencionarles, o hubiera preferido que me diera chance durante la parte presencial, pero recientemente les hice la invitación de que fueran a ver la selectiva de los representantes de la escuela para el concurso nacional de fisiología. En realidad, como no sé qué tanto hayan escuchado de ese evento, pero pues es uno de los eventos a nivel nacional más importantes dentro de la academia para su nivel actual, y este año está celebrando, me parece que su 10ª edición en la modalidad actual. De hecho, me parece que existía incluso desde antes. ¿Qué quiero decir con esto? Y es la relación que a partir de ahora quiero instaurar en la dinámica.
A partir de que ustedes vuelvan a realizar sus exámenes de manera regular la semana que entra y que ya tengan bien establecido el protocolo, estos videos complementarios van a adquirir 4 niveles. No vamos a hacerlo muy difícil, vamos a llamarlo nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. En realidad el nivel 1 lo vamos a manejar como la parte básica de la fisiología, todo lo que ustedes realmente tienen que saber y los va a ayudar como médicos y los objetivos mínimos indispensables del curso. Y estoy seguro que un nivel 1 bien aproximado debería alcanzarles para un 8 de calificación fácilmente en el departamental. Que créanme, porque para un nivel departamental no está tan mal. Un nivel 2, que ustedes también lo vamos a definir como por consenso y van a ver poco a poco cómo lo vamos realizando, se va a referir a una aplicación avanzada de la fisiología que incluya esos pequeños detalles que no siempre se mencionan, que a veces damos por obvios. Esa parte que es más allá que definir, una explicación detallada y un poco más analítica, y que probablemente incluso en este video seguramente había momentos en que la explicación rozaba el nivel 2 y debería alcanzar fácilmente para un 9 de calificación departamental. Un nivel 3 se refiere a toda la parte clínica. Creo que como médicos lo más importante que tienen ustedes que analizar es cómo hacer. La pregunta más difícil para el estudiante de medicina en ciencias básicas es cómo hacer de todos estos conocimientos que estoy adquiriendo una cosa útil en mi preparación como un médico real y no solamente una transición molesta o innecesaria. La clave para alcanzar ese nivel es que haya una comprensión plena del número 1 y número 2, y muchas veces llego a incluir ejemplos que no se encuentran tan típicamente en los libros. Seguramente a partir del nivel 2 sacar más de 9 en el departamental es posible, pero con el nivel 3 pueden llegar incluso más lejos. Y finalmente, y no siempre en todas las ocasiones se va a alcanzar, porque esta es la parte de la dinámica que les va a interesar, es el nivel 4 de cómo se relacionan las otras materias que ustedes están viendo durante este curso: farmacología, microbiología, inmunología, hasta salud pública, y las materias que ustedes vieron en primer año, con todo lo que nosotros estamos viendo aquí. La gran capacidad que tiene la fisiología es integradora al final, y ese es el objetivo máximo que nosotros podemos alcanzar si hacemos las cosas de manera correcta. Este es el nivel más raro y más difícil de alcanzar. Pero ¿cómo voy a condicionar esto? A partir de ahora, cuando ustedes realicen exámenes, voy a tomar el promedio grupal dependiendo de cada examen. Si el promedio del salón se encuentra en se encuentra en 7, de toda la calificación de todos, así que es hora de empezarse a comportar como grupo. Las clases entonces van a tender más a la adquisición de datos del nivel 1, que no está mal, pero estoy seguro que muchas de las inquietudes de ustedes quieren llegar más allá que esto. Si empiezo a ver que el promedio grupal surca entre 7, 5 y 8, la clase se va a llenar de más datos de nivel 2.
y van a darse cuenta de la diferencia. Todavía estas clases como que las he manejado muy básicas y las he reducido bastante. Tienen todo lo necesario y más, pero van a ver que podemos más. ¿A qué me refiero? Lo ideal es que vengan con sus dudas, pero también que vengan muy leídos de las otras materias, y entre más sepan de toda la medicina, más divertido va a ser esto. Una vez que alcancen este nivel, ya aparecerá alguno que otro caso más representativo, pero para llegar al nivel 3 van a tener que sacar como grupo un promedio en sus exámenes entre 8 y 9. No es demasiado, 8 y 8.5, para que los datos de nivel 3 sean cada vez más frecuentes a la hora de dar la cátedra, y para que finalmente comencemos a hablar del nivel 4. El promedio grupal de los exámenes tendrá que tener por lo menos 8.5 para ir a alcanzar esto. ¿Cómo iremos definiendo los niveles? Ustedes lo vamos a ir haciendo durante la clase. Y siempre se van a definir de acuerdo a la aprobación que ustedes tengan unánime de que se está alcanzando cada uno de los objetivos. ¿Por qué hago esto? Bueno, pequeña historia que queda en la parte pública del YouTube. Como les dije, mi apuesta cuando yo les doy clase a todos ustedes es que estoy preparando a los mejores médicos del futuro, y lo creo firmemente como para hacer este trabajo extra que creo que ustedes saben cuánto me está costando. El evento, conocido como el Concurso Nacional de Fisiología, es un evento que cada año trae a todos los estudiantes de las mejores universidades de México reunidos para definir qué escuela tiene a los mejores alumnos en ciencias básicas en esta área en particular. De nuestra escuela normalmente se envía una selección de 4 individuos. La escuela durante unos cuantos años tuvo la racha de ganar varios primeros lugares, pero pues es algo que se ha perdido con el tiempo. Pero tengo la esperanza de que este año las cosas sean diferentes, porque he visto que pues va a ir una selección nacional fuerte y hubiera sido bueno que la vieran en esta ocasión. Pero todos los años estoy seguro que hemos enviado lo mejor de lo mejor y no nos ha dado el resultado. ¿Y qué es lo que nosotros nos ha fallado aquí? Es una buena interrogante, pero lo interesante de esta leyenda, y que medio aplica a ustedes un poco a nuestra situación, es que el primer equipo que fue capaz de ganar en la historia de este concurso estaba compuesto por individuos realmente pues promedio, o que por lo menos nadie daba nada por ellos originalmente cuando ganaron la selección a nivel interno. ¿En qué se traduce esto? En que cualquier persona que luche lo suficiente por superar sus límites, que no se acompleje con lo que cree que es, o con lo que los demás le dicen que sean, puede llegar más lejos de lo que imagina. Quiero verlos a ustedes convertidos en instructores, en investigadores, en cualquier cosa que desafíe el panorama de la parte más básica de la medicina, porque se irán dando cuenta que la medicina se tiene que manejar pues con tres escudos a grandes rasgos, ¿no? Que es la clínica, que es la parte esencial de nuestro ser, la educación y la investigación, y posteriormente nos pondremos a filosofar de eso, pero
todavía esto sigue siendo como muy público para decirles bien mis opiniones al respecto. Un gusto convivir con ustedes y hacer una edición más. Nos vemos en la próxima. Comentarios y sugerencias que sean para mejorar serán bien recibidos. Vale, pues hasta la próxima.